¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Cómo les ha ido? Ay, mis cámaras están así como borrosa. Ya, ¿cómo van? Vamos a esperar 7:05, 2 minutos más para arrancar. ¿Listo? ¿Me escucharon? Listo, gracias. Vamos a esperar para aprovechar el tiempo al máximo. Muy bien, 7:05. Yo me imagino que las personas irán llegando. Eh, Gracias, muchísimas gracias, Víctor, allí por la claridad, que se escucha fuerte y claro, muy bien. Bueno, yo les agradezco mucho la disposición para el cambio de horario, para reponer la clase del sábado pasado hoy. Ya era algo que tenía como planeado desde hace mucho tiempo y pues me fue muy difícil moverlo. Eh, Vamos a arrancar hoy para ir a aprovechar el tiempo al máximo para ir decantando en algo que nos interesa mucho que tiene que ver con algunas herramientas. La sesión pasada abordamos un poco todo este tema de las características, ¿cierto?, de los estudiantes con trastornos del espectro autista o con el trastorno de déficit de atención. Pues porque es indudable que lo primero que tenemos que entender es que de alguna manera hay que reconocerlos. Para poder hacer adaptaciones curriculares hay que conocerlos, hay que entenderlos, hay que, si bien no diagnosticamos, sí hacemos un balance de las características propias de ellos y que como maestros o como pedagogos, como eh, personas que estamos a cargo de ellos desde el campo de la salud o desde la educación, pues indudablemente el ejercicio es reconocer, ¿cierto? Reconocerlos, estar allí, identificar sus características, porque no podríamos asegurar unas buenas adaptaciones curriculares sin el reconocimiento de la persona como tal, de su individualidad, de sus características. Entonces, eso fue lo que hicimos un poco en resumen la sesión pasada, entrando también en ese ejercicio de reconocer la norma, que ustedes la saben mucho mejor que yo, pero además algunas compañeras acá nos clarificaron que me pareció importantísimo cómo es el proceso realmente para alcanzar un diagnóstico, para avanzar en este proceso de consecución de un diagnóstico. Yo les comentaba que la Organización Mundial para la Salud afirma que un diagnóstico, por ejemplo, de autismo se puede dar incluso desde los 4 años. Y algunas veces sí uno encuentra y uno va eh, con los especialistas y encuentra que es como el pelo, ¿cierto? Como que no lo clarifican mucho, como que no permiten que esto se dé, como que dicen hay que esperar, son conductas propias de los niños y resulta que uno a veces se queda como en ese ir y venir de decisiones de los entes de salud y nos quedamos esperando diagnósticos. También les comentaba que desde el rol docente es vital, muy importante, no diagnosticar.
no tomarnos como esa atribución, porque pues no estamos capacitados para ello. Pero sí es importante identificar señales tempranas y de allí que la caracterización sea fundamental. Hoy vamos a abordar un tema que para mí bueno, yo creo que ustedes ya se dieron cuenta que yo hablo mucho del tema, que me apasiono con el tema. Y ese es un tema que para mí es muy valioso porque vamos a abordar todo este tema del diseño universal para el aprendizaje, que en el contexto eh, boliviano es el diseño plural, ¿sí? Para el aprendizaje, pero que tiene exactamente como las mismas bases del diseño universal. También vamos a hablar un poco del tema de las barreras y de cómo empieza la IA a tomar partido, a tomar protagonismo en este proceso de hacer realidad las adaptaciones curriculares. Entonces, vamos también a dar un barrido pequeño por el tema de las barreras, por las adaptaciones curriculares y los vamos a ver si nos alcanza el tiempo hoy, aunque ya está en la presentación, hacer un ejercicio de exploración de un par de herramientas para que nos empecemos a dar como fuerza. Igual, la idea hoy es abordar también como este tema teórico, como evacuarlo ya un poco para la siguiente sesión, la del viernes y la del sábado, ponernos ya en sintonía con todo este tema de la construcción de prompts, cómo lo vamos a materializar realmente el uso de la IA en un contexto que, por lo que ustedes me comentaron, por lo que yo reconozco, es muy similar al de Colombia. Como que algunas instituciones cuentan con recursos para implementar, otras no tanto. Estamos también en zonas, ay, perdón, estamos también en zonas rurales, ¿cierto? Y por ejemplo, aquí en Colombia hay zonas rurales donde no llega la señal de internet, entonces uno dice, ¿y cómo voy a usar la IA si no llega? Pero vamos a mirar realmente cómo como docentes empezamos a hacer construcciones desde la IA que nos permitan mejorar las adaptaciones curriculares. Y en los escenarios en los que podamos hacer implementación, pues maravilloso, porque ya también vamos a contar con herramientas que nos sirvan para ello. ¿Están de acuerdo con ese tema, con lo que abordemos, o tienen alguna duda antes de empezar a proyectar? Gracias, Ángeles. Gracias, Mari. Muy bien. Bueno, ya con esas manitos y esos corazones, asumo que podemos arrancar. Y de paso los invito a que dejen un poco la timidez también, ¿no? Porque es importante. Estos espacios formativos es muy importante poderlos aprovechar al máximo. Y a veces sin caer en la casuística, pues indudablemente intervenir, preguntar, nos hace que el aprovechamiento sea mejor. ¿Me confirma si están viendo mi pantalla, por favor? Se ve Gracias. claramente. Gracias, muchísimas gracias, María Eugenia. Muy bien. A los que me levantaron la manito, sí, porque a veces como que no lo logramos, no los logro ver del todo. Entonces, fíjense que hoy vamos a intentar construir en estas sesiones que nos hacen falta y de paso los preparo porque la próxima sesión van a tener que intervenir, porque yo les pongo un caso a que lo intenten resolver con la IA y pues me gustaría escuchar resultados, ¿listo? Entonces, para que se preparen un poco para el tema. Vamos a intentar construir ese ecosistema inclusivo, ¿listo? Ese manual práctico de adaptaciones curriculares sobre bases fundamentadas, ¿cierto? Que ustedes tienen en su normativa que tiene que ver con esas estrategias modulares y herramientas diagnósticas para la atención y la diversidad en el aula. Educación sin límites es el programa de educación inclusiva que ustedes tienen allí, me corregirán si me equivoco. Y para empezar, pues yo les traje aquí como estos dos paradigmas, que ustedes lo tienen muy claro a partir de la ley 070. El mandato de la inclusión, de la dificultad al derecho.
Entonces, fíjense que el paradigma anterior estaba ahí un foco en diagnosticar lo que el estudiante no puede hacer. La carga de la adaptación recae en el niño, o sea, el niño es el que tiene que adaptarse al contexto. Y yo no les voy a decir mentiras, eso también pasa en otras realidades. Yo les comentaba, he tenido la oportunidad de hacer charlas en México, en Perú y en otros lugares, así como en Colombia. eh, y realmente el ejercicio es, seguimos pensando que la barrera y que la dificultad está en el estudiante y su diagnóstico. Así que si bien es pasar a un puente, la idea es pasar a un puente bien organizado, bien estructurado, que aunque todas las piedras que lo arman son distintas, es un tema, se ve organizado, permite el andar en ese puente, ¿cierto? Y entonces la educación inclusiva exige identificar, eliminar barreras para la presencia, la participación y el logro de todos. ¿Por qué? Porque la inclusión no es caridad pedagógica, no es que nos tengan que rogar para hacerlo, es un rediseño del ecosistema escolar para garantizar la equidad. Entonces esa analogía a mí me parece muy linda. ¿Y cuál es el rol entonces del maestro inclusivo? Desde el diseño plural para el aprendizaje, que como les digo, ustedes lo llaman así. En Bolivia, según la literatura consultada, ahí está, es el diseño plural, pero abarca el diseño universal para el aprendizaje. Entonces está el currículo base, ¿cierto? Esa es la entrada, el qué enseñar. Y todos lo tenemos porque todos los países están organizados con unos estándares, unos mínimos, aquí en Colombia para la educación inicial la llaman los derechos básicos para el aprendizaje, ¿cierto? O los estándares de aprendizaje y son los que nos dicen, bueno, esto es lo que tienen que enseñar, esto es el currículo base. Y fíjense que ahí ustedes son el prisma. Como docentes somos el prisma para que este currículo tenga diversas formas de representación, diversas formas de acción y expresión y diversas formas de motivación, que básicamente son los tres principios del diseño plural o del diseño universal. Entonces, la tarea del maestro un poco es refractar ese objetivo, ese currículo base, por múltiples caminos, hacerle ver de colores distintos esta realidad, porque a veces el currículo base es muy cuadriculado, es muy blanco y negro, ¿cierto? Esto es lo que se tiene que enseñar y punto. ¿Y cómo empezamos a transformar realmente esas realidades? Entonces, fíjense que aquí aparece un gran mito educativo que tiene que ver con el estudiante promedio. Esta barra no me deja bien. Con el estudiante promedio. Históricamente, el sistema educativo se ha diseñado para una mayoría inexistente. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes. Yo les decía que aquí en Colombia, por ejemplo, hay una discusión muy grande con que el tema de las necesidades educativas especiales. ¿Por qué si todos somos especiales? ¿Cierto? Entonces de eso se trata ese currículo diseñado para esa mayoría inexistente y cuando enseñamos al promedio, no enseñamos a nadie realmente. Y no se trata de tener un aula o de garantizar una educación eh, individualizada o perdón, como privatizada más bien, como individual, allá cada uno y yo solo trabajo con un estudiante, porque si nos ponemos a mirar esa realidad es imposible de cumplir, ¿cierto? A menos que haya, digamos que un soporte económico muy grande que nos permita acceder a instituciones donde hay un maestro por cada dos estudiantes y demás, eso puede ser una realidad. Pero la mayoría de lo que predomina es que pues eso es inexistente, no lo podremos garantizar. Entonces, si enseñamos para todos por igual, realmente no estamos enseñando a nadie. ¿Por qué? Porque la diversidad es múltiple. Y en el aula, pues sí que se da. Yo les decía, si nos vemos nosotros acá y si yo les hago una pregunta, por ejemplo, de cuáles son sus gustos, que me lo escriban en el chat, pues seguramente van a salir muchos gustos. Y esa es la diversidad. De eso se trata este tema. Entonces, de un currículo inflexible a un diseño universal. El sistema se diseña desde el inicio para adaptarse al estudiante.
Este ejercicio pues tiene un origen, ¿cierto? Pasar del estudiante al currículo. En el 85, los investigadores del CASH, cuando hablamos del diseño universal, que en su caso, reitero, lo llaman el diseño plural, trabajaban en un hospital infantil adaptando materiales. Es que el diseño universal para el aprendizaje nace del modelo de la arquitectura. Y el modelo de la arquitectura, fíjense que, por ejemplo, no en vano estas sillas en las que nos sentamos en el escritorio tienen una opción de ser más altas o más bajas. Esa es la adaptación más sencilla. ¿Pero por qué? Porque no todos somos de la misma estatura, ¿cierto? Y de allí, de ese diseño arquitectónico, nace el diseño universal. Entonces, tras años de crear como esos parches individuales, aquí estoy hablando de términos muy arquitectónicos, descubrieron un error estructural fundamental en la educación. Entonces, había un enfoque médico que decía que el estudiante necesitaba adaptaciones individuales para pasar a un DUA. El currículo es el discapacitado, es decir, que el currículo sea blanco y negro. Eso lo hace ya un ejercicio allí discapacitante. Está erróneamente diseñado y debe ser flexible desde su origen, porque anteriormente no se veía de esa manera. Entonces, cuando entramos en este mundo del diseño universal o diseño plural, pues los investigadores nos hablan de una base neurocientífica. Y es que nos dicen, pues el cerebro funciona y tiene diferentes espacios de trabajo que están destinados para ciertas cosas. Eso yo creo que todos lo conocemos en algún momento de la vida, seguramente en nuestro programa académico lo hemos visto en algún programa o algo. Cuando nos hablan del cerebro, nos dicen de la capacidad del cerebro y de ciertas zonas, y que el lóbulo frontal y que el occipital y el lado derecho y el lado izquierdo del cerebro, ¿cierto? Eso está de base investigado. ¿Qué pasa entonces con esos estudios desde la neurociencia y la educación? Pues nos dicen, fíjense que el cerebro también funciona distinto en el proceso de aprendizaje. Y ese es el diseño universal y sobre eso partimos. Hay unas redes de reconocimiento que es el qué del aprendizaje. Y fíjense que los tienen muy bien localizados, aunque seguramente ustedes, nosotros que nos movemos en redes y demás, podemos ir identificando eh, que el ejercicio también allí, hay unas nuevas corrientes que dicen que el diseño universal no tiene una base neurocientífica como tal, que porque no está garantizado. Esto, hay muchas teorías para todo, ¿cierto? Pero lo cierto es que el cash eh, y de los estudios que se han hecho en el diseño universal para el aprendizaje, pues indudablemente esto sí está sustentado, sí está verificado. Claro que no todos los cerebros tal vez funcionan de la misma manera, claro, por eso estamos hoy acá, ¿cierto? Para tratar de entenderlo. Pero lo que sí es cierto es que hay una base. Hay una base de reconocimiento. Y entonces está que hay una parte del cerebro que se encarga de eso, del reconocimiento, que hay una parte del cerebro que es del cómo, ¿cierto? Que es que rige la planificación y la ejecución de tareas y entonces nos dice, bueno, la orden es que hagas esto y esto otro, redes estratégicas de conocimiento y redes afectivas, porque también, o sea, lo afectivo no solamente está en el corazón. Lo afectivo también se emana desde el cerebro, ¿cierto? Entonces allí aparece el por qué. Y fíjense que esa es la base fundamental de los tres principios arquitectónicos del diseño universal para el aprendizaje, que tiene que ver con múltiples formas de representación en la manera en la que le mostramos al estudiante el aprendizaje, lo que le queremos enseñar, las múltiples formas de acción, que son, miren que son tres pilares fundamentales, tres columnas fundamentales, múltiples formas de acción y expresión, el cómo me demuestra que sabe, cómo le demuestro que lo que va a aprender. Y allí la IA aparece de una manera maravillosa porque, claro, la IA nos da unas riquezas fundamentales para poder diversificar realmente estas formas de expresión. Y al principio 3, múltiples formas de implicación. El por qué. Cuando hablamos de implicación es que el estudiante se sienta motivado.
realmente hay allí un ejercicio de implicarse. Yo creo que ustedes lo han vivido en algún momento de su vida cuando cuando están en una reunión, no sé, de trabajo y de repente como que los ignoran, algo los toca, ¿cierto? Como que algo, uy, hoy mi jefe no me tuvo como en cuenta o yo di ideas y no se tuvieron en cuenta, como que algo los tocó, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no se sintieron implicados. Y lo mismo le pasa al estudiante con el tema del aprendizaje. Si no está implicado, pues es muy difícil que se comprometa a realizarlo. Entonces, fíjense que estos principios universales, desde su marco normativo, pues también da una jerarquía de las adaptaciones curriculares. Unas adaptaciones curriculares que pueden ser centrales, que son ajustes en la metodología, tiempos de evaluación, organización de los estudiantes, no cambia el objetivo final. Esas adaptaciones centrales pues también tienen que ver con ese diseño de apoyos extensos o generalizados, ¿cierto? Es decir, son permanentes, hasta dónde abarcan, me va a tocar cambiar la meta de aprendizaje o el objetivo de aprendizaje, ¿cierto? Porque es un poco más general, más grande, más abarcativa. Hay unas adaptaciones subcentrales, que son esos ajustes en lo metodológico, en los tiempos de evaluación, que también son fundamentales, pero que están como si yo tengo que hacer un ajuste grande, yo pues también tengo que hacer un ajuste en esta parte subcentral, ¿cierto? Porque si yo estoy moviendo la base, tengo que garantizar que lo otro también se mueva. Entonces, la evaluación, yo les decía la clase pasada que esto es fundamental. Garantizar las adaptaciones en evaluación también se convierte en un terreno fundamental. Y adaptaciones de acceso, que a veces son las básicas y que se reconocen muy fácilmente porque son esas adaptaciones que tienen que ver con eh, la accesibilidad y la asequibilidad para esos sistemas alternativos de comunicación, el espacio físico, el mobiliario. Aquí en Colombia, por ejemplo, ya es obligatorio que todas las instituciones tengan una rampa y si no la tienen, pues hay que hacer unas adaptaciones para que los niños que tienen dificultades en la movilidad se puedan mover, de acceder de cierta manera, en fin. Entonces el aula se adapta al estudiante y no el estudiante al aula. No los estoy viendo por si tienen alguna pregunta, ¿listo? Entonces, si de pronto acumulamos allí las inquietudes para en un pequeño break de preguntas poder trabajarlas. Entonces, fíjense que yo les comentaba que dentro de las características de los estudiantes, pues hay unos temas que se ven alterados, como es la atención, la memoria, la percepción. La motivación está allí de base, ¿cierto? Entonces esto es fundamental porque nos permite realmente como que garantizar que estamos como permitiéndole al estudiante que se sienta pues activo en ese problema. Y la socialización son 5 funciones básicas para garantizar el aprendizaje. Y entonces, ¿qué pasa? Si yo digo la atención, la memoria, la socialización, la motivación y la percepción son 5 funciones básicas que deberían estar funcionando en todas las personas para que accedan al aprendizaje, ¿qué pasa con un estudiante que tiene alterada la percepción? ¿Qué pasa con un estudiante que tiene alterada la memoria? ¿Qué pasa con un estudiante que tiene su capacidad de socialización alterada? Fíjense que los dos temas que estamos trabajando de lleno en este curso, que tiene que ver con el autismo y los trastornos de déficit de atención, pues indudablemente son muy complejos porque alteran las 5 funciones principales del aprendizaje, porque se ven alteradas de alguna manera, ¿cierto? Yo necesito la memoria para que aprendan, yo necesito que me atiendan para que aprendan, yo necesito que puedan percibir para que aprendan, que estén motivados, que haya una socialización. ¿Qué pasa entonces cuando eso no se da? Cuando eso está alterado en las personas. Pues es cuando nos corresponde entender que hay unas bases, ¿cierto? Esto es un poco de lo que vimos la semana pasada también, entender que hay unas fases donde hay un desafío principal. Con los chicos con autismo, flexibilidad cognitiva, pensamiento abstracto, sobrecarga sensorial. Ese es un desafío. Con los chicos de déficit de atención,
una función ejecutiva, atención sostenida, impulsividad que se ven alteradas y para nosotros se nos vuelven un desafío principal. Necesitamos revisar cómo ajustamos, cómo hacemos adaptaciones que posibiliten que esto sea real. Un procesamiento de información. Entonces, fíjense, con los chicos de autismo, pensamiento literal, fuerte procesamiento visual, enfoque en detalles, pasa de ser un desafío principal a convertirse como en unas ideas allí por donde podríamos empezar a retomar información. Y para el trastorno de déficit de atención, procesamiento rápido pero fragmentado. Dificultad para filtrar estímulos irrelevantes. ¿Y allí qué hacemos entonces con esto? ¿Cómo le ajustamos? Fíjense que esto nos da luces para ir pensando en qué adaptaciones hacemos. Tenemos que hacer adaptaciones de tiempo, adaptaciones en los textos, adaptaciones en el espacio y demás. Y la necesidad en el aula, pues un ecosistema predecible, literal y estructurado, porque recuerden que así lo entienden los chicos con autismo. Y para los de trastorno de déficit de atención, un ecosistema dinámico, segmentado y con alta retroalimentación. ¿Para qué? Para canalizar su atención. Entonces allí hay unas herramientas tecnológicas que son muy buenas que les pueden dar algún ejercicio. Pero ¿cómo saber específicamente cuál es la adaptación que necesito hacer? Lo primero es identificar la barrera. Con el paso de los años, las barreras y la percepción de las mismas se ha venido transformando. Se ha venido transformando en función de, pues, es que la barrera no puede estar depositada en el estudiante y en su diagnóstico, ¿cierto? Yo tengo que garantizar que el ejercicio se reconozca desde la realidad. Entonces, las dificultades escolares no se explican por las características intrínsecas del estudiante, sino por las condiciones del entorno. Entonces, ¿cómo hacemos el filtro? Un currículo flexible, metodologías homogéneas, evaluaciones estándar. Perdón, esas características de ser inflexible, de ser homogéneo, de ser estándar, perdón, pues lo que hace es filtrar y decir, pues no estamos garantizando una inclusión educativa, sino que por el contrario, estamos haciendo exclusión. Entonces, cambiar la pregunta, ¿qué le pasa al estudiante? ¿Por qué ese muchacho cansa tanto? Porque ese muchacho casi no aprende. A preguntarnos qué barreras impone mi aula y mi metodología. ¿Listo? Eso es importante lograr entender. Entonces, fíjense que para clasificar un poco las barreras, hay barreras, claro, hay múltiples barreras, pero en una clasificación general hay barreras actitudinales, que son esos prejuicios, las bajas expectativas, de decir, ah, es que ese chico no va a aprender porque es autista, ¿cierto? O este chico tiene déficit de atención, eso le va a ir mal en matemáticas. Esos son cosas, esos son actitudinales, esas son de bajas expectativas, esas son prejuicios, esos son prejuicios. Hay barreras pedagógicas y aquí me encanta el tema porque las barreras pedagógicas, por lo general, casi siempre cuando uno le dice a un maestro, profe, la barrera es la metodología, entonces él se siente aludido. Y él dice, pero es que así he enseñado yo toda la vida. Pero es que ¿cómo? Pero es que yo tengo que enseñar esto y esto y esto y no lo puedo cambiar porque eso es lo que me dice el currículo base. Y entonces se enconchan un poquito. ¿Y por qué les digo que me encanta? Porque a los que tenemos esta sensibilidad de, 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 de poder avanzar en este tema, logramos empezar a abrir un poquito la concha, ¿cierto? Como que ven, profe, vamos a mirar, no eres tú, no tienes la culpa de no saberlo, no tienes la culpa de no haber recibido la formación, no tienes la culpa de no poder interpretar, no tienes la culpa. Y a veces nos enganchamos con que es que son los profesores los que no quieren. Yo sé que sí, que hay muchos que sí, tal vez se cierran y son, en Colombia utilizamos una expresión que son como muy cuadriculados, ¿cierto? Como que no permiten la flexibilización. Pero esta me encanta trabajarla porque es lo que he hecho durante mucho tiempo en mi vida y es ayudarle a los maestros a ajustar esas metodologías para que la puedan ver de otra manera sin pensar que están como bajando la calidad, porque la calidad depende también de la capacidad de la persona para aprender, pero sí para que se fije como en otras formas. Las barreras físicas.
los obstáculos arquitectónicos y barreras comunicativas. También hay unas barreras que tienen que ver de tipo de orden político, pero uno podría decir Bolivia, Colombia, Perú tienen políticas que dicen, oiga, señor institución educativa, llámese colegio público, llámese colegio rural, llámese colegio particular, llámese fundación. Hay una normativa que hace un llamado para que usted haga adaptaciones y garantice la educación de todos, porque la educación es un diseño, perdón, es un derecho universal, ¿cierto? Pero hay unas barreras políticas que van más de la mano con las políticas institucionales. Yo no sé si les habrá pasado en la vida encontrarse con directivos académicos que dicen, no, aquí no vamos a hacer eso porque es que es imposible. Aquí no vamos a hacer eso porque si los muchachos presentan pruebas estándar o pruebas externas, perdón, les va a ir mal. No sé si se habrán encontrado con esos escenarios, ahorita me conversan un ratico, pero es una realidad que también está allí, que es vivida. ¿Listo? Entonces, fíjense que cuando identificamos las barreras, podemos garantizar ajustes curriculares o ajustes razonables y de la barrera pasamos a una solución. ¿Por qué? Porque el identificarlas nos permite saber en dónde poner el foco. Si yo sé que la barrera es metodológica, pues hombre, el ajuste va a ser más curricular de tipo de contenido y demás. Si yo sé que la barrera es de lo físico, pues hombre, voy a adaptar mi colegio para que los niños puedan entrar, ¿cierto? Y así vamos ajustando. Entonces, las modificaciones son las adaptaciones necesarias que permiten garantizar el derecho a la educación. El objetivo no es simplificar, porque también a veces se concibe eso, y eso es mirar de una manera muy empobrecida a la discapacidad, porque a veces es nada, entonces démosle lo más sencillito. Y no, resulta que ellos pueden hacerlo desde ciertas capacidades y habilidades. Entonces, fíjese que las adaptaciones curriculares en la práctica deberíamos verlas desde lo metodológico, desde los recursos, desde las actividades, desde los tiempos y desde la evaluación. ¿Para qué? Para garantizar presencia, participación y aprendizaje. Esto es un poquito de refuerzo, de acceso, adaptaciones curriculares de acceso, apoyos visuales permanentes, uso de pictogramas. Ahí ya les voy dando algunas señales de hacia dónde podemos utilizar herramientas. Tecnología asistida, organización flexible del espacio físico. En lo metodológico, instrucciones breves. Es que a veces les decimos, ve. Lleva tu maleta al lugar de que le corresponde, guarda tus onces o tu refrigerio, saca el cuaderno de matemáticas y saca el cuaderno, el libro de matemáticas. Deja tu maleta, deja tu lonchera, saca tu cuaderno. Ahí ya le di cuatro instrucciones. Y si es un niño que tiene dificultades en la atención, pues indudablemente no las va a coger. Coge una, dos. Y después nosotros nos estamos quejando porque es un niño que no presta atención. Fragmentación de tareas complejas, rutinas claras y aprendizaje multisensorial y cooperativo. Eso es fundamental. Y en la evaluación, extensión de tiempo para responder, evaluación oral frente a escrita y uso de proyectos prácticos. Esto es fundamental. Esto, yo creo que el tema de la evaluación lo vamos a poder mirar un poco más en detalle. Yo voy aquí controlando el tiempo para que nos alcance la vida para ir hasta donde queremos. Si hay algún tema que quieran abordar, ya ahorita hago dejo de presentar para escuchar y profundizar en algo. Entonces, fíjense que aquí hay un aula, yo les hablaba de la geografía del salón. Hay que garantizar, por ejemplo, para los estudiantes con autismo un ecosistema predecible. Porque yo les contaba que dentro de sus características puede ser que si yo les cambio la rutina se altere. Entonces, mi aula debe ser un mapa claro, un mapa tranquilo. Claro, fíjense que hay una posible organización. Hay una estructura espacial, zonas de trabajo delimitadas, donde se permite el juego autónomo, transición, para reducir ¿qué? La ansiedad. Hay unas agendas visuales, porque recuerden que uno de los temas tiene que ver con la comunicación aumentativa y alternativa, y las agendas visuales son fundamentales para aportar. ¿Qué hago ahora? ¿Cuánto falta? ¿Qué haré después? Sistemas de trabajo, ¿cierto?
donde hayan materiales organizados. El principio central es ir de lo concreto a lo abstracto, evitar el lenguaje figurado por aquello de que comprenden tácitamente las cosas y las instrucciones ambiguas. Ellos no les van a entender. Por ejemplo, no sé, alguna vez escuché a una profesora que decía, el niño le pedía permiso para ir al baño y ella le decía, eh, vas corriendo y ¿cómo era? Vas corriendo, cuento hasta 5 y ya voy en 3. El niño quedaba perdido. La profe me dio permiso, no me dio permiso. Tengo que ir en 5, hasta cuando ella termine en 5, cuando llegue al 5 y ya va en 3. ¿O cómo será? No lo va a entender, ¿cierto? Entonces fíjense que ese tipo de instrucciones complejiza la tarea. En el trastorno de déficit de atención, pues también hay que tener una arquitectura ¿para qué? Para controlar la atención. Entonces, el concepto es la segmentación de tareas complejas en lugar de dos o tres, haz un ensayo perdón, en lugar de pedir un ensayo de 3 páginas, hay que desglosar los micropasos, ¿cierto? Elegir el tema con un refuerzo positivo, escribir 3 viñetas de ideas, 10 minutos, descanso motor. El descanso motor es fundamental para ellos, sobre todo si tienen hiperactividad. Recuerden que también les dije que podían no tener hiperactividad, eso ustedes también lo saben, se mueven en espacios más concretos con estos chicos que yo. Y realmente el descanso motor es fundamental. Redactar el primer párrafo, 15 minutos, más una revisión inmediata. ¿Eso qué hace? Controlar, garantizar que está en el proceso, porque el cerebro de estos niños necesita dopamina externa y la retroalimentación debe ser inmediata y frecuente, no al final del bimestre o del periodo académico. Fíjense que allí les doy una idea. El tema de los temporizadores son fundamentales y también hay aplicaciones IA para ello. Entonces, la IA se convierte en un catalizador. La IA como ajuste razonable dinámico o ajuste curricular dinámico. La traducción cognitiva, fíjense en el texto complejo y denso que aparece allí. Así lo ve un niño. No lo logran leer. Mientras que si hay un esquema, un material accesible, una agenda visual, un texto simplificado, unos pasos cronometrados, pues se vuelve una cosa maravillosa para trabajar. Y yo les aseguro que no solamente para el chico con autismo o el chico con trastorno de déficit de atención, para todos. Entonces, la IA no reemplaza al docente, amplía sus capacidades de diseño plural, actúa como un andamiaje que repersonaliza el aprendizaje en tiempo real. Entonces hay estudios que demuestran que la IA en las aulas inclusivas mejoran el tiempo de trabajo en más de 15,3 puntos y reducen la ansiedad matemática en un 29%. Entonces fíjense esta riqueza de esta indagación que nos dice que la IA nos puede ayudar para esto. Entonces, la IA en los estudiantes autistas de lo abstracto a lo concreto. Entonces, lo abstracto parece allí como que si ven la burbujita, está ahí números, figuras, el átomo, en fin. Pero la IA tiene generadores de imágenes que traducen conceptos complejos, abstractos o emociones que recuerden que también tienen dificultad con las neuronas espejo de percibir emociones a un apoyo visual más concreto. Saludar, hacer la fila, esperar el turno, recibir. Hay IAs que les ayudan, miren que aquí ya vamos empezando a profundizar un poco. Yo les decía que uno puede aprender con la IA de la IA, ¿cierto? Pero también les decía que no habrá, o sea, algunos de ustedes me dirán, no, profe Claudia, yo no puedo llevar la IA a mi salón de clase porque no tengo recursos, pero de alguna manera tú sí planeas y planeas previo. Y por ejemplo, utilizar una IA para planear previamente y llevar el material que necesitas, ahí ya estás ganando un montón de ventajas. Entonces, fíjense que simplifica el texto, elimina dobles sentidos, estructura la información por categorías claras.
Entonces, la métrica del impacto, el uso de las visualizaciones interactivas y adaptativas basadas en IA han demostrado una mejora del 28,4% en el pensamiento abstracto de estudiantes neurodiversos. Entonces, fíjense que aquí ya empezamos a darle piso a esto. La IA para el trastorno de déficit de atención es importante porque ayuda a gestionar el ritmo y la atención. Entonces hay algunos algoritmos adaptativos, divide automáticamente el trabajo y ajusta la dificultad en tiempo real para evitar la frustración y el abandono. Hay IAs que se encargan de eso, en dividir los algoritmos para adaptarlos al trabajo y en tiempo para estos chicos que les cuesta mucho trabajo mantener la atención. Y hay mecanismos de doble verificación. Hay IAs que hacen pausas estratégicas para enviar las respuestas y frenar la impulsividad. ¿Por qué? Porque los chicos quieren de una, ¿no? Quieren la respuesta de una y eso le pasa creo que a casi todos. Entonces hay mecanismos de doble verificación que permiten hacerse con la IA y que también generan un impacto. Entonces, la métrica allí o los datos dice que la implementación de temporizadores adaptativos y la retroalimentación inmediata reduce los errores por impulsividad. Entonces, allí aparece muy fuerte algunas plataformas que nos ayudan a hacer evaluación y que dan retroalimentación inmediata. En un 32,1% e incrementa el control inhibitorio. Fíjense que esto ayuda mucho. ¿Y qué pasa entonces con la evaluación? La evaluación tradicional se vuelve una trampa, porque fíjense que ahí hay una fricción entre lo que yo estoy aprendiendo y el medio con el que estoy evaluando. Vamos a suponer que somos docentes, no vamos a suponer, perdón que sea tan atrevida. Ustedes son unos docentes maravillosos y hacen unas adaptaciones y generan unos aprendizajes maravillosos en su aula, ¿cierto? Pero resulta que cuando llegan al momento de la evaluación, dicen examen escrito de 60 minutos con preguntas ambiguas. Ahí hay una fricción entre la forma maravillosa como están enseñando, diversificando, motivando, permitiendo que haya múltiples formas de presentar la información y luego pasan a la evaluación y ahí ustedes acabaron con todo eso maravilloso que estaban haciendo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que un examen estándar a menudo evalúa accidentalmente la capacidad de atención prolongada. Y eso es lo que pasa con estos procesos. Entonces, cuando yo tengo una evaluación prolongada, estoy castigando al estudiante con déficit de atención, especialmente a él y al autista también, ¿cierto? Los castigo realmente a todos, porque fíjense que hay estudios que dicen que los niños entre ciertas edades van subiendo su nivel de atención y a veces yo acompaño aquí en Colombia a una universidad que tiene el programa de la licenciatura en educación infantil y yo les decía, bueno, pues que hablaba con las chicas de práctica y ellas me decían, profe, pues que la directora del jardín los quiere tener sentados todo el tiempo los regaña, todo el tiempo que porque no hacen caso, todo el tiempo, pero ¿cuál es la razón? Los niños tienen que jugar, los niños tienen que moverse, ¿cierto? Y lo mismo pasa con un estudiante con algún diagnóstico como los que estamos abordando. Entonces, ahí hay una comprensión de doble sentido que también penaliza a los chicos con autismo y en lugar de ganar, de garantizar un objetivo real de aprendizaje, lo que hace es chocar contra esa realidad. Entonces, estamos midiendo al estudiante lo que el estudiante sabe o su capacidad para sobrevivir a nuestra herramienta de medición. Ojo con eso porque a veces hacemos cosas muy bonitas que se deterioran en la práctica, cuando ya van a evaluar. Entonces, los materiales también son fundamentales. Adaptar los materiales para la motricidad, ¿cierto? Para la atención visual, para la lectoescritura funcional y para la estructuración espacial. Esto pareciera muy elemental, muy Montessori, muy romántico, pero es la realidad. Cuando yo soy capaz de utilizar los recursos existentes, fíjense que las imágenes denotan un uso de recursos que tenemos todo el tiempo a la mano, no necesariamente de la IA, pero que son fundamentales para garantizar procesos de aprendizaje. Y las adaptaciones en la evaluación, hay que medir el progreso y no la norma. Entonces, la evaluación inclusiva tiene que
Tener tiempo y formatos establecidos que nos permita reducir el tiempo, cambiar, ajustar los procesos, saber qué preguntamos, tiene que tener instrucciones claras. Yo alguna vez acompañaba a algunos maestros que me decían, porque yo era como muy rigurosa con el tema de las instrucciones y con el tema de las rúbricas de evaluación, y me decían, ay, no es que ahora hay que regalarles todo, porque es que si yo les doy esa instrucción ya les estoy diciendo la respuesta. No, mi profe, no. Hay que tener criterio de éxito, valorar a la persona en función de su propia línea de base y hay que tener un enfoque positivo, recargar fortalezas, consolidarlas y demás. Los exámenes escritos largos están mandados a recoger, ¿cierto? Y más cuando hay unas herramientas eh, para transformarlo. Entonces, lo que tenemos que apuntarle es una evaluación holística que en su propuesta educativa tiene cuatro dimensiones fundamentales: el ser, el saber, el hacer y el reducir, y el deducir, perdón. Entonces, en el ser hay una manifestación del respeto mutuo, se evalúa la apreciación del bienestar emocional y la socialización durante la tarea, hay una identificación visual o táctil de figuras geométricas, hay una construcción física, esto porque está enfocado en un proyecto, ¿cierto? Hay que hacer una construcción física de contenedores, hay que decidir con responsabilidad en la autonomía de la tarea. Entonces, fíjense que para una apuesta como la que les traigo aquí de ejemplo, de construcción de contenedores de basura, pues dónde se manifiesta el ser, dónde se manifiesta el saber, dónde se manifiesta el hacer, dónde se manifiesta el decidir. Y eso garantiza una evaluación inclusiva. Y acá voy ya antes de cerrar para darles, hablar un ratico, antes de seguir con la presentación y entrar de lleno con algunas herramientas, escucharlos un poco. Ustedes en sus documentos institucionales, legislativos y demás, encontré un ejemplo muy bonito que tiene que ver con el efecto mariposa. Entonces, la mariposa, el objetivo real de aprendizaje, ¿cierto? Es la esencia del conocimiento. Esa sería la mariposa. Y la red es el medio de expresión, el vehículo, el formato del examen. Entonces, separar el objetivo del medio. Fíjense lo que dice acá. Si la red es demasiado rígida o inflexible, dañamos la mariposa o la vamos a dejar escapar. Si mi malla tiene muchas aberturas grandes, mi mariposa se va a escapar. Y si tiene las aberturas muy pequeñitas, cuando intente pasar, la voy a lastimar. Y me parece una analogía muy, muy linda porque es que a veces eso nos pasa en el sistema educativo. ¿Listo? Entonces, o la dejamos escapar, aunque tenga el conocimiento, ¿cierto? O debemos flexibilizar la red. Pero la idea es que la mariposa pueda pasar. Entonces, voy a detenerme acá un momento para escucharlos, cómo les ha parecido hasta acá, qué dudas tienen, si tienen alguna pregunta, quieren añadir algo o alguna queja también se recibe. No, nada. No me dejen hablando solita que me siento como en una sesión de espiritismo. A ver si están ahí. Voy a tocar, a frotar la lámpara mágica a ver si aparecen. Dale, Mari. Buenas noches. Tengo una consulta. ¿A Claro. partir de qué etapa o de qué edad en los niños pequeños se puede diagnosticar el déficit de atención? Aquí sí es un poquito más elevado, Mari, aquí es un poquito más elevado, pues porque lo que yo les decía, ¿no? Los niños son niños. Y desde la Organización Mundial para la Salud creo que es desde los 8 años, porque ya se supone que hasta los 7 van como garantizando allí eh, la van consolidando
ciertos procesos que les van permitiendo a ellos mantener y tener una atención sostenida, seguir ciertas instrucciones y demás, ¿cierto? Pero ese sí es un poquito más extenso precisamente por la característica, ¿no? Los niños son niños y de por sí se mueven. Entonces ahí se amplía un poquito más el espectro. Pero te soy sincera, yo no sé si les pasa a ustedes, aquí en Colombia es muy difícil. Muy difícil porque tenemos dos miradas, son de extremos. O todo niño que sea activo tiene un déficit de atención y a veces se diagnostican así como decir, hay hambre, hay sed, hay frío, hay calor, ¿cierto? Entonces pasa el maestro y dice, el papá dice también, ay, mi hijo es hiperactivo. Y ¿tú has hecho alguna prueba? ¿Les has hecho algún examen? ¿Ya pasó? ¿Cierto? Por la medicina que debe pasar. Pero no. A veces caemos en esos errores, Mari. Gracias por tu pregunta. El déficit de atención también, bueno, perdón, ahora pienso que tiene mucho que ver con las pantallas, ¿no? Muchas veces vemos a niños pequeños en la hora del almuerzo o en cualquier momento comiendo o jugando, ¿no? Y sabemos que los videos de ahora ya no son como los de antes, tienen demasiada son muy cortos, son rápidos, tienen demasiadas cosas que llaman la atención y que creo que a la vez hacen perder la atención de nuestros pequeños, ¿no? Por Ujú. ejemplo, yo trabajo con niños pequeños y ya más o menos unos 3 años que voy notando eso. Hay niños que o sea, se quedan mirando al espacio. Hay otros niños que están trabajando, pero es como si no estuvieran ahí, ¿no? Claro. Entonces, o se desconcentran con mucha facilidad. Me imagino, pienso que también tiene que ver un poco este tema, ¿no? Y muchas veces sucede que llegan los pequeñitos, llegan cansados y te dicen, ¿no? Bueno, están jugando, están trabajando, pero llega un momento que te dicen, ya no más, queremos ver Sí. tele, queremos hacer esto o queremos jugar, ¿no? Entonces, a veces cuesta un poquito más que todo cuando están iniciando ponerles las normas, las reglas y cuando tienen estos problemas de atención, igual, ¿no? En el tema de los juegos a veces hay un poco de complicaciones porque como son chiquitos, no aceptan, ¿no? Que tiene que esperar su turno, tiene que haber escuchado cuáles han sido las instrucciones para poder Ujú. jugar, ¿no? Entonces, se nota mucho eso en el nivel inicial. Sí. Y fíjate que hay un tema de sobreestimulación. O sea, yo no diría tanto que, pues porque en eso sí me van a perdonar de pronto no tener como el conocimiento profundo de decir que es que haya sí hay estudios que dicen que el uso de las pantallas y que el uso, por ejemplo, excesivo de la IA está haciendo un deterioro cognitivo. Más que un deterioro cognitivo es que no nos está permitiendo hacer las conexiones neuronales que necesitamos para procesar y dar información, ¿cierto? Como para enriquecer nuestro saber. Pero hay unos estudios que hablan de la estimulación y demás, pero también hay un ejercicio acá, para mí, manera de verlo, es que tiene que ver con la sobreestimulación. Y cuando tú estás sobreestimulado, tu cerebro reacciona de manera distinta. Y en esa sobreestimulación a las pantallas y a toda la información a la que estamos expuestos. Yo imagino que a ustedes les pasa lo mismo que acá, por ejemplo, todo este tema de política ahora con todo lo que elecciones, hay una sobrecarga de información que definitivamente nos sobreestimula y eso pues nos altera, pero no necesariamente es porque tengamos un déficit de atención, ¿cierto? Pero sí hay estudios que lo van como corroborando, pero hay que mirarlo desde esas dos perspectivas, desde una sobreestimulación que está alterando pues como que nuestra realidad. Y ahora si no lo hace a nosotros, imagínate a los niños más pequeños con los juegos, los videos y los cortos y demás que yo le digo a mi nieta a veces porque, sí, claro, le tengo una franja cuando está conmigo para que vea y le digo yo, ya te pasaste a los videos cortos y hasta ahí llego.
Hasta ahí llego yo, entonces ya, entonces ella ya sabe, le digo, es que no te dejan nada, no te enseñan nada, no te guían, no te... Pero es como si les los bombardeara, ¿cierto? Como si el algoritmo estuviera dispuesto a que les llegara la información a ellos. Gracias, Mari. ¿Alguien más o continúo con la presentación? Bueno, al parecer continúo. Recuerden que la otra sesión los voy a poner a Yo, participar un poquito más. Dime. buenas noches. Yo simplemente quería hacer un comentario en relación a la forma de evaluación Mm, en Bolivia. Justamente recientemente ha habido una nueva disposición en la cual se ha estipulado que la forma de evaluar ya no incluye el decidir, ya no existe, sino que fue reemplazado por una autoevaluación. Entonces, no sé de qué forma podría eso afectar en los niños que si bien ya tienen dificultad en la misma clase como tal, mm. ¿qué impacto tendría en ellos la autoevaluación? ¿No? O sea, que ellos mismos se evalúen. Eso era lo que quería No, no, comentar. no, fíjate que no tendría nada de malo que llegara el tema de la autoevaluación. Lo que a mí me cuestiona profundamente, y más cuando estamos apostándole, yo creo que a nivel latinoamericano, con apuestas educativas más incluyentes, más participativas, más que promuevan el proceso de aprendizaje, que se quite el tema, que se quite algo tan fundamental como tiene que ver este tema de la decisión y demás, pues me parece realmente algo delicado, ¿sí? Desde mi punto de vista. ¿Y qué pasa? Que allí, pues indudablemente, yo creo que la autoevaluación eh, tiene que mirarse también desde las adaptaciones curriculares, tiene que procurarse, por ejemplo, con este tema de la comunicación aumentativa y alternativa, medios de hacerlo, propuestas metodológicas con herramientas tecnológicas que le permitan elegir posibles respuestas, pero creo que es o sea, allí creo que es un tema para pensarse muy bien. ¿Listo? Si tal vez de pronto para la sesión del sábado, tú me pones allí un reto, como cómo puedo hacer la autoevaluación, porque no es que ellos no tengan una percepción de sí mismos, porque sí la tienen, pero en el proceso de aprendizaje frente al desempeño que ejecutan, pues podría haberse alterado. Necesitamos formarlos para que lleguen a ese punto. ¿Listo? Exacto. Muchas gracias. A ti me generas un reto, pensarnos en cómo es ese proceso. Muy bien. Listo, voy a continuar con la presentación. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, se ve. Gracias. Entonces, fíjense que volviendo al efecto mariposa, el objetivo del aprendizaje, pues la mariposa, es demostrar la comprensión del ciclo del agua. Como con la analogía del efecto mariposa, vamos a trabajar la comprensión del ciclo del agua. Entonces dice medios de expresión, las redes, ¿cierto? Los medios de expresión es como la red. Sí, el filtro que voy a poner para que la mariposa pueda cruzar y garantizar que aprende por ese proceso. Entonces la opción uno es escrita, redactar un ensayo corto. Si yo uso la IA, puedo tener correctores ortográficos y de estructura. Yo le puedo poner el ensayo corto que hace el estudiante, y la IA me ayuda a corregirlo. Opción 2, visual. Crear un diagrama de flujo interactivo secuencial. Si uso la IA, puedo tener un generador de mapas mentales. ¿Para qué? Para presentar esa información de manera distinta o para que el estudiante exprese el aprendizaje de manera distinta.
Y la opción 3, pensada un poco desde un trastorno de déficit de atención, grabar un podcast de 3 minutos explicando el proceso. Para cómo podría usar la IA, primero, para el podcast, ¿cierto? Y segundo, para un cronómetro que me pueda ayudar. Aquí no se juega con el rigor académico, que es el temor de muchos de nosotros los maestros. Porque fíjense que el objetivo del aprendizaje, que es demostrar la comprensión del ciclo del agua a través de diferentes formas de expresión, lo estoy cumpliendo y no le quité el indicador al estudiante, no le quité el objetivo, es el mismo. Y todos podrían hacerlo así. Lo que pasa es que a veces nos complejizamos, nos gusta como complejizarnos. Entonces, la arquitectura del aula plural, en síntesis, es eso, ¿no? Una cúpula que está la evaluación justa, equitativa, con ese efecto mariposa bien clarito, que yo reitero, me encantó la analogía porque es o la lastimo o dejo que aprenda, ¿cierto? Y la dejo que aprenda adaptando la malla. El catalizador es la inteligencia artificial, porque es el exoesqueleto cognitivo y de personalización que me permite hacerlo. El ecosistema predecible, ya sabemos las características de nuestros estudiantes, y la escalera de tareas, la segmentación. Y los cimientos están en el marco normativo y en el diseño plural para los aprendizajes o el diseño universal para el aprendizaje. Todo esto nos forma un ecosistema que converge en una eliminación de barreras y una garantía que es un diseño, que es un derecho universal de aprendizaje. Entonces, fíjense acá, fíjense en acá, les traigo, ay, no, dejé de compartir, perdón, una pequeña infografía. Esto es de lo que quiero que exploremos la siguiente sesión. Una pequeña infografía de algunas herramientas. ¿Lo ven muy grande, muy pequeño? ¿Cómo lo ven? Se ve, pero pequeño. Ahí. Un poquito más grande y ya lo paso abajo, ¿sí? Entonces, herramientas de IA, gracias por responder. De las herramientas IA para el diseño plural de los aprendizajes pensado en estudiantes con autismo o con déficit de atención. La inteligencia artificial como puente para la inclusión educativa. Y esto está basado en los principios de la Ley 070 que ustedes tienen allá estipulado. Entonces, fíjense que tenemos algunos, que es lo que son los que yo quiero que exploremos la próxima semana. Un principio del DUA, que es la representación, el qué, ¿cierto? Allí nos propone un diseño, o perdón, una herramienta IA, el delay, o del chat PDF, que fomenta diversas formas de representar la información. Entonces, fíjense que dicen los expertos y los estudios que incrementan en un 28,4% el pensamiento abstracto. Yo los voy a invitar a que para la próxima sesión, ahorita mismo les comparto la presentación en el chat, perdónenme que no lo hice así la semana pasada, les voy a compartir la presentación para que, como decimos en Colombia, le cacharreen un poquito a esto, las exploren un poquito. Y la otra semana venimos acá con ejercicios prácticos. La otra semana no, sino el viernes venimos acá con algunos ejercicios prácticos. Entonces, principio del DUA, acción y expresión. También aparece aquí el chat GPT, ¿cierto? Y el Google Key. Ofrecen múltiples maneras de demostrar el aprendizaje. ¿A través de qué? De la segmentación de tareas, de la división de instrucciones, de la construcción de pasos mucho más entendibles, mucho más sencillos. Y cuando hablamos del principio de duda para la implicación, que tiene que ver con el por qué, aparece una que es Forex y otra que es el Visual Timer. Son los famosos temporizadores de los que les he hablado. Proporcionar opciones para captar el interés y la autorregulación. Ojo que es fundamental la autorregulación. Entonces me voy a subir aquí un poquito. Están viendo la imagen, ¿cierto? Entonces, fíjense que los dos primeros, el delay y el chat PDF, perdón, tienen visualizaciones interactivas.
pictogramas, mejoran la comprensión de conceptos abstractos con estudiantes con déficit de atención o con autismo y convierten textos en PDFs con chatbots mucho más elementales, fortaleciendo los canales multisensoriales. El chat GPT y el Google Kane dice que tiene la posibilidad de hacer organizaciones mucho más sencillas y expresiones multimodales, ya sea a través de voz, a través de video o a través de la escritura. Y esto es fundamental, porque allí ya también estamos proporcionando una expresión multimodal que ayuda a garantizar el aprendizaje. Recuerden que hay teorías del aprendizaje que Dios dice que todos tenemos estilos de aprendizaje distintos. Y en el ejercicio de tener aprendizajes, estilos de aprendizaje distintos, pues yo me guío más por las imágenes, me guío más por los audios, me guío más por otras cosas que son fundamentales. Y cuando hablamos de Forest y el Visual Timer, dice que disminuyen el 32,1% de los errores de impulsividad, porque claro, recuerden que ellos quieren la respuesta inmediata. Entonces, claro, en su acelere se van moviendo y se van moviendo muy rápido en función de quiero más, quiero más, quiero más, o esto ya lo agoté, no me sirve, no me interesa. Entonces, cuando tengo estos temporizadores adaptativos y de doble verificación, pues estoy disminuyendo esa impulsividad. Y además ayudan a la concentración a través del temporizador porque se va volviendo como un reto de decir, vamos a tratar de estar concentrados 10, 15, 20 minutos, ¿listo? Para que esto capte la atención de una manera distinta y una retroalimentación inmediata, respuestas instantáneas. ¿Cómo las ven? Cuéntenme. ¿Las habían escuchado? ¿Les parecen interesantes? ¿O no se les dificulta o ya las manejan? Hay dos manitos levantadas, pero a ver si alcanzo a mirar quiénes son. Mari y Cintia. ¿Cualquiera puede hablar, Lisa? Dale, dale. Ah, ok. Personalmente para mí todo esto es nuevo, pero me Ujú. parece muy, muy interesante. Bien sabemos que los que no estamos tan familiarizados con el tema de la tecnología, pues yo siempre decía que soy analfabeta en el tema de tecnología, se me hace súper difícil hacer este tipo de adaptaciones, ¿no? Porque para mí es nuevo, Sí, pero yo lo veo que es súper necesario y bueno, estamos para eso, para aprender, ¿no? Y rendir mejor en lo que es las aulas. sí, total. Pero muy interesante, me parece muy interesante. El pantallazo está súper interesante. Ya ponerlo en práctica ya va a ser Explora otro. cualquiera, Cintia, cualquiera que te llame la atención. No sé, te llama la atención esto de Google Kane. Búscalo. En YouTube aparecen tutoriales. Explora cualquiera. Y para la sesión del viernes, si te atreves a hacerlo, me cuentas cómo te va. ¿Listo? Y ya empezamos así a ejemplificar. Voy a pedirles un favor antes de cerrar la sesión, que si algún maestro en este momento dice, tengo una lectura que que voy a utilizar para la sesión X, para la sesión Y, tengo una lectura para pasarle a mis estudiantes y no sé cómo adaptarla con la IA, me la deje en el chat y hacemos un ejercicio antes de cerrar la clase. ¿Listo? Solamente va a escoger una, porque la vida no nos da. Cintia, no, perdón, alguien más tiene la manita levantada. Cintia, tú ya hablaste, ¿cierto? Sí, ya participé. Bien, listo, gracias. Entonces, si alguno va buscando su lectura allí, hacemos un ejercicio antes de irnos. Y los vicios, perdón, los beneficios generales y el marco legal, pues hay una reducción de la ansiedad en un 29%. Hay una mejora del trabajo en la memoria de trabajo, lo que garantiza aprendizaje. Y ahí
también garantizamos un derecho a la equiparación en la ley, con la ley 070. Entonces, aquí les va a quedar, perdón. Entonces, fíjense que en la presentación, aquí les voy a dejar como un desglose de las que les decía. La IA generativa Delay se usa para traducir conceptos abstractos a complejos. Chat PDF permite cargar un texto largo y pedirle a la IA que lo resuma o extraiga las ideas principales. El Text-to-Speech, los lectores de voz, convierte el material impreso en audio y ese tipo de herramientas permite múltiples formas de expresión. Las múltiples formas de acción, entonces nuevamente aparece ChatGPT, Copilot, Gemini y su uso principal es en la segmentación de tareas. El docente o el estudiante le pide a la IA, divide este proyecto de historia en 5 micropasos sencillos. Esto reduce la sobrecarga cognitiva y la frustración. El Google Key y el Todoist funcionan como listas de cotejo digitales, checklists, y ayudan a organizar materiales y plazos, compensando las dificultades en las funciones ejecutivas típicas de los estudiantes con déficit de atención. Y el dictado por voz permite que el estudiante demuestre lo que sabe hablando a la computadora en lugar de escribir a mano, eliminando la barrera de la disgrafia o la inatención en redacción, porque también puede pasar. Ellos pueden comprender la escritura muy bien, pero tienen una disociación allí con el tema de quedarse tanto tiempo escribiendo. Múltiples formas de implicación, el por qué. Por ejemplo, Forex es una herramienta de gamificación de la atención. El estudiante planta un árbol virtual que crece mientras se mantiene enfocado. Si sale de la tarea, el árbol muere y esto incentiva la atención sostenida de forma lúdica. El Visual Timer proporciona una representación visual concreta del paso del tiempo, un círculo que se vacía, ¿cierto? Y ayuda a manejar la impulsividad y reduce la ansiedad. Eso es yo no sé si ustedes los han visto como los relojes de arena o bandejitas que vienen como con arena y como con un rastrillo y uno le va como pasando allí el rastrillo, yo no sé si lo han visto, pero pues también sirven para eso. El ClassDojo, que se utiliza para dar retroalimentación inmediata, el estudiante recibe un refuerzo positivo al instante por su esfuerzo. Entonces, son muchas, estas son algunas que uno podría o usar en el aula o usar previo con mi planeación para llevar actividades que me permitan el proceso. Entonces, el diseño humano de la inclusión. La tecnología adapta, la inteligencia artificial personaliza, pero la verdadera inclusión siempre la diseña el maestro. Entonces, fíjense que son ustedes los que posibilitan que esto se haga de una manera real. Voy a revisar el chat. Buenas noches, se escucha fuerte. A ver, no me han mandado ningún documento. A ver, mis queridos, antes de cerrar, nos quedan unos minutos. No sé, entonces. Luis, en el este tenemos que mandarlo por el chat el tema que quisiéramos Sí, que nos podamos realizar, porque bueno, yo el quisiera ver tema el tema de los o un documento muy sencillo que tú tengas por allí como pendiente de trabajar o que ya hayas trabajado. un documento no lo tengo, pero ahorita estoy realizando lo que es eh, pronombres personales y lo que es la base del verbo to be, con lo que es Sí, quinto de primaria, pero tengo yo el conflicto, bueno, tengo dos niños especiales, que es un autista y uno que tiene microcefalia. Entonces, con sí, ellos no puedo desarrollarlo a cabalidad, muy porque bien. una ¿Cómo parte, quisieras los hacerlo? compañeros, tal vez con un video, algo que ellos puedan captar, porque el que tiene microcefalia no habla bien. Entonces, no habla Ujú. bien y escribe, pero tampoco se le puede entender bien. Y el que tiene autismo se Ok, distrae, ¿no? Y listo. llega a un punto, entonces, ese es mi conflicto cuando tengo que realizar eso. Ahorita estoy con eso. Me, me pones un reto, porque no lo he usado. Vamos a ver qué tal. ¿Listo?
pero de pronto les sirva. Entonces vas a buscar en tu explorador una herramienta que se llama Notebook KLM. Tomen nota, ¿sí? Por favor. ¿La están viendo mi pantalla? ¿Sí lo están viendo? Sí, sí. Perfecto. Y tú le dices, tú le vas a dar probar Notebook a KLM. Claro, si se dan cuenta, yo ya tengo acá mi sesión, pero la abren con una cuenta de Gmail muy sencilla, ¿cierto? Casi todos tenemos cuenta de Gmail, aunque nos canse con el tema de que no tiene espacio, pero casi todos tenemos una cuenta de Gmail. Entonces, cuando tú estás acá, fíjate que lo que hace esta IA es crearte tableros. Entonces, ¿cómo pueden los científicos saber que, este es un ejemplo, cómo pueden los científicos saber que hay un genoma? Pero esto es como una cantidad de opciones y uno podría al estudiante ponerlo a trabajar allí. Yo le voy a decir, de acuerdo a lo que tú me has dicho, que cree un tema nuevo. Buscar fuentes en la web o subir archivos. Fíjate, no sé si me están viendo. Voy a escoger aquí no, como no estoy en un PDF, ¿qué están viendo en este momento? Me salí, ¿cierto? Están viendo mi pantalla, pero no están viendo mi... Estoy acá, que no me deja coger puntero. ¿La ven bien? ¿La ven clara? Eh, sí. Listo. Entonces, fíjate que acá yo le puedo dar que agregar algunas fuentes y le voy a decir, aquí nos permite o subir archivos o buscar en un sitio web que tú podrías, por ejemplo, tener un video de YouTube y cargarlo acá para simplificarlo, cargar desde un Drive o un texto copiado. Yo le voy a decir que vamos a buscar fuentes en la web de pronombres personales, que es el tema que tú estás trabajando. Voy a ponérsela así, sencilla. ¿Cierto? Pronombres personales en inglés. Mm, voy a poner aquí. Enseñanza de pronombres personales para niños con autismo. Estoy siendo básica, porque la otra semana, el viernes, vamos a ver la construcción de prompts. Le estoy diciendo que busquen la web. Fíjense que acá, yo no sé si todos están viendo, espero que todos estén atentos. Ahora veo menos personas conectadas. Dios mío, la semana pasada habían 50, hoy estamos 29. No sé qué pasó. Fíjate que acá, Cintia, con el ejemplo que tú me das, me saca unas fuentes. Él buscó en la web. Yo no sé si esas fuentes, tú eres la experta en contenido, yo no sé si esas fuentes son confiables, sí, por lo general busca fuentes confiables, pero yo no sé si son las precisas, las que tú necesitas. Pero para el efecto del ejercicio está perfecto, ¿listo? ¿Por qué? Me buscó unas y yo le voy a dar aquí importar. Y él simplemente las está subiendo. Ahí está pensando, si están viendo el circulito, ¿cierto? Sí. Está cargando. Tú puedes seleccionar algunas, tú puedes cargar un archivo, tú puedes poner otro. Esperemos que la termine de cargar. A veces está lentico. Mi internet puede ser también el que se ponga lento. Ya, apareció el chulito y las cargó todas. Mira. ¿Y qué dice? Ya de una vez me sacó el resumen de esos textos. Estos recursos ofrecen estrategias pedagógicas diseñadas para optimizar la enseñanza y el bienestar de estudiantes con autismo, centrándose en el uso de herramientas visuales y tecnológicas. El primer texto detalla un plan de clases para enseñar pronombres personales en inglés, integrando inteligencia artificial y actividades grupales para mejorar la interacción social. Vamos a suponer que entonces voy a darle acá. Quité todas las fuentes, ¿si ves? Y voy a elegir solo una para que sea rápido. Y acá
Cintia, fíjate que me está diciendo, haz un resumen de podcast, que esto es muy, esta herramienta me tiene muy entusiasmada, porque cuando le digo que haga el resumen de podcast, que seguramente lo puedes usar y nos muestras uno en la otra sesión, hace como un tipo de entrevista, ¿cierto? Le digo que me puede hacer un resumen en video, lo que tú estás pidiendo para tu estudiante. Le di ahí. Y me dice explicación o resumen. Le voy a dar que explicación. Y voy a elegir un estilo sencillo. No me voy a complicar para que esto salga rápido. Y automáticamente está generando el resumen en video. ¿Sí ves acá? Me permite hacer presentación que por ejemplo yo he utilizado para la presentación que les traigo hoy, claro, yo le cacharreo mucho a las fuentes y le busco y le miro por un lado y le miro por el otro y digo, no, este documento no me sirve o este sí o esta está mal, bueno, lo que sea. Y hace presentaciones, hace informes, porque hace un informe generado de las fuentes, hace tarjetas, que estas me parecen muy interesantes, son muy son como muy planas, por decirlo, no se ven bonitas, pero sí permiten el estudio. Entonces, fíjense que ahí le di generar tareas, tarjetas. Pero les permite hacer un cuestionario, permite hacer una infografía, que la infografía que les mostré en la presentación, la hice con esta herramienta, con una tabla que tenía ya construida de herramientas tecnológicas, de herramientas IA para estudiantes con autismo y déficit de atención, teniendo en cuenta los principios del DUA y hace infografías y hace tablas de datos. Entonces vamos a esperar un momentico. Yo no sé si alguien más quiera como ir mirando mientras que esto lo genera. Dice a partir de una fuente porque fue la única que escogí. ¿Sí ves? Si yo le señalo todas, pues él automáticamente me hace todas. Entonces le di fichas. ¿Cuál es una de las estrategias más efectivas para enseñar inglés? Claro, recuerda que es que yo no filtré las fuentes. Puse solamente una y este sería una ficha de estudio para ti como maestra, ¿sí? Pero dependiendo del recurso que tú le cargues, lo vas a poder aprovechar para los niños. No sé si soy clara con eso. ¿Cómo comprender mejor el mundo de los niños pequeños y aquellos con trastornos del espectro autista? ¿Qué efecto tiene asociar una imagen a una palabra en un proceso de enseñanza? Menciona tres tipos de apoyos. Por eso te decía que si tú me pasabas el documento era mucho más sencillo. Pero fíjate que ahí ya me generó un ejercicio y va a mostrarles acá. ¿Y qué hago yo con esto? Voy respondiendo, que podría ser otra herramienta para, no sé, o con otro tema para otros estudiantes que necesiten, por ejemplo, un tema de historia. Entonces allí yo le voy sumando. Contesto, ¿cierto? Y él me dice si está bien o está mal. ¿Cuál es el propósito de usar frases sencillas, ¿cierto? The boy eats, ahí tú lo sabes mejor que yo. Voy a decir acá y fíjate que ahí va sumando puntos. Esa, por ejemplo, es una estrategia de estudio. Vamos a esperar a que nos genere el video. Yo no sé, Cintia, ¿cómo te parece? Interesante, pero mi pregunta sería, ¿esto tendría que proyectarlo porque solo son dos, digamos? ¿Eso tendría que hacerlo, tal vez trabajarlo con el, enviárselos a sus papás para que lo puedan hacer Y en es que casa? podrías, por ejemplo, si tú eliges hacer un resumen de un video explicativo de un tema, pues yo imagino cargas el documento en inglés, ¿cierto? Él te hace el resumen y tú se lo puedes enviar a los papás para que les sirva de repaso en casa. Si eliges, por ejemplo, hacer una infografía, la podrías imprimir y llevarla o presentarla si tienes la opción. Te sirve para todos los estudiantes, no solamente para ellos, porque estás reforzando el tema y de eso se trata al principio del diseño universal para el aprendizaje. ¿Listo? Muy bien. Vamos a esperar a ver si sale el video para poderlo generar. ¿Hay algo, otra duda, otra pregunta? Claro, sí, fíjate que la ficha salió rapidísima, pero el generador de videos es un poquito más complejo. Ahora, no hemos visto el documento que elegimos.
Y allí es muy importante lo que yo les decía, la IA no reemplaza al maestro. Ustedes son los que dan la indicación, ustedes son los que dan la tarea, ustedes son los que tienen el saber disciplinar, ustedes son los que... Entonces fíjense que esto es muy valioso, pero esto se enriquece dependiendo de lo que ustedes, con lo que ustedes lo alimenten, ¿sí? Entonces fíjense que es muy importante esto que estamos viendo acá. Voy a dejar de proyectar un momento mientras que los veo, ya para ir cerrando mientras que se genera el video. ¿Cómo les parece esa aplicación? Claro, es que Cintia me la pone un poquito así como difícil porque me cogió así bombardeada con un documento, sería mucho más sencillo, mucho más eficiente, pero ¿cómo la ven? Eh, para hacerla paso a paso con un tempito, yo pienso que puede ser más productivo. Sí, total. Verónica, ¿cómo ves esta herramienta? ¿Para qué te podría servir? Verónica, Mariela, no me dejen solita hablando, porfa. Bueno, bueno, yo creo que vamos cerrando. Verónica, el video se demora un Anoche, poquito más, pero lo podemos mostrar en la otra, iniciando la otra sesión a ver cómo quedó. Y si tú haces uno con un material concreto, eh, puede ser mucho más eficiente. ¿Listo? ¿Alguien iba a hablar? Sí, yo le hice una consultita. Mariela, ¿cómo estás? Sí, sí. Buenas noches. Una ¿Cómo estás? consultita. Este, yo trabajo con niños de nivel inicial, ¿ya? Sí. Y tengo en esta gestión tengo tres niñas que tienen autismo por referencia de las mamás. Diagnóstico Mm. en sí no tiene, ¿no? Pero aquí se ha dado el tema de que hay que trabajar el tema de o sea, se ha puesto, ¿no? De que tenemos que trabajar las adaptaciones con estos niños, pero Sí. yo también buscando el tema de ayuda para poderles hacer un diagnóstico, para saber cómo trabajar con ella, en sí, identificar cuál es el problemita que les está afectando, si es autismo, si es TDAH o en sí qué, para poder buscar las estrategias correspondientes, pero llego ante la autoridad y me dice que, digamos, en inicial no se puede pedir un diagnóstico, que recién es a partir cuando ellos están en el tercer o cuarto grado de primaria. Entonces, Mm. yo ahí me siento de manos atadas porque no sabría a qué apuntar o qué voy a tratar de ayudar, qué problemita, qué voy a mejorar en estos niños. Entonces, como que yo tengo que hacer de todo tipo de adaptación para ver a cuál, por así decir, como a la suerte, a cuál le apunto. Sí. O Pues Mariela. cómo Ujú. puedo Con hacer el yo tema también me... para Sí. poder, digamos, saber en sí, enfocar, con esta niña voy a trabajar por esto, con esta otra niña trabajo por esto, o con ambas trabajo esto. Sí. Fíjate que con el tema médico y la consecución de un diagnóstico no podría, no, la sesión pasada una compañera nos explicó un poco cómo es ese proceso, pero yo no podría ir más allá. Lo que sí podría decirte, Mariela, es que es vital que tú, por ejemplo, puedas realizar como un tipo de evaluación diagnóstica. Aquí en Colombia lo llamamos valoración pedagógica, como que tú hagas un ejercicio para intentar identificar los ABC.
cómo están en memoria, cómo están en atención, cómo están en concentración, cómo están en nociones matemáticas, cómo están como con el proceso de lectoescritura, cómo están, ¿cierto? Son pequeñitos, entonces, bueno, digamos que tienes una ventaja y es que el juego y las otras dinámicas te lo permiten. Pero de esas cosas básicas que tú sientes que debería o que desde tu experiencia debe o interiorizar un niño o una niña en cierta edad, a cierto nivel de aprendizaje y demás, pues tú podrías armarte una pequeña valoración y aplicarla para saber cómo están en memoria, cómo están en atención, cómo están en concentración y demás, como te decía, para que ese sea tu punto de partida. Si en esa valoración tú sientes que estas niñas están con dificultades en la atención, en la memoria y la concentración, sabes que de lo que les vas a enseñar, tienes que fragmentar algunas actividades, proporcionar tiempos explícitos, apoyarte con imágenes y otras cosas que te sirvan de sustento para empezar a adecuar tus procesos de enseñanza. Es como la manera más, a mí me parece a mí más práctica para identificar lo que les decía desde la sesión pasada. ¿Cómo sé que necesitan? Porque me acerco a ellos, porque los conozco, porque sé en qué están fallando, porque sé en qué son buenos y desde allí también hago las adaptaciones necesarias. ¿Listo? Gracias, Listen. Bueno. Bueno, yo creo que definitivamente, Cintia, el video no ha salido, pero la próxima sesión lo vamos a ver de primeras, a ver qué nos arroja como prueba. Y si tú lo pruebas con un material concreto que tengas para ya enseñarle a tus niños, pues puede ser mucho más práctico y mucho más eficiente que aleatoriamente a lo que vamos haciendo. Les agradezco mucho su tiempo, su dedicación, su concentración aquí durante hora y media y espero estén muy bien y nos vemos el viernes. Lisa, en un favorcito, tal vez en el chat o en el grupo podía mandarnos los nombres de los aplicativos de IA con los cuales Está la podemos trabajar. presentación, ahí está la Ya, presentación y entonces allí ay, encuentran los que les di hoy de opcional. Y la otra, viste, se llama Notebook. Les voy a pasar el enlace, ¿listo? muy bien, muchas gracias. A ustedes. Cuídense mucho. Lástima que no participen mucho, porque realmente si lo hacemos más conversadito, seguramente podemos sacar mejor provecho. ¿Listo? Ahí te lo dejo, Cintia, el enlace de la herramienta. Cuídense mucho, feliz noche y nos vemos el viernes. Mil gracias, licenciada. Bueno, espero les haya gustado. Cuídense mucho. Muchas gracias, Lisa. Igualmente, buenas noches. Gracias, que estén muy bien. Feliz noche.